Seguimos aquí escuchando, vamos a escuchar ahora las preguntas. Entre el canciller Marcelo Ebrard y también el secretario de Estado Anthony Blinken de Estados Unidos, preguntarle, pues este país ha hecho un exhorto a nuestro país, a su gobierno, a tener, sentarse con todas las partes en cuestión de estas modificaciones que se hicieron a la ley de la industria eléctrica. Han mostrado un tanto de preocupación, sobre todo Julie Chong, quien es subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidente, le está pidiendo escuchar a todos los sectores porque pues se han manifestado estas inconformidades. Preguntarle, presidente, ¿cuál es la respuesta que usted le daría a esta funcionaria y si en este encuentro se va a poder tocar este tema o si ustedes lo consideran necesario precisamente para calmar un poco las preocupaciones que se han tenido? Pues mire, es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación. Somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América, no nos metemos. Y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos. Además, sería violatorio de la Constitución. Recuerden que en el artículo 89 de la Constitución se establece lo que debe ser la política exterior de México. Y dentro de los principios está el de la no intervención y el de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma, pues está bien, porque también hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en un país, sino ese es un principio universal. Pero debemos respetar. En esta materia de el manejo de la política eléctrica, no es contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas, se dio a conocer de que no funciona bien la política energética que se aplica, cuando menos en ese estado y en otros estados de la Unión Americana. Pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo. Creo que ayer salió una nota del Wall Street Journal sobre este tema. ¿No la tienes por ahí? Pero esto nada más es así de pasadita, ¿eh? O sea, para no meternos son 28,000 millones de dólares que pagaron de más en Texas por la privatización de la industria eléctrica. ¿Esto es de ayer la noticia? ¿No tienen la traducción? Ah,
De pura casualidad lo teníamos esto. Pero ya, porque si no nos van a acusar de estarnos metiendo en los asuntos de Estados Unidos. Gracias, presidente. Perdóneme, me presento Rocío Jardines de W Radio, del Grupo Radiopolis. También preguntarle, hace una semana más o menos usted había comentado que se estaba haciendo una investigación acerca de esta mafia rumana que se ha señalado sobre todo en el estado de Quintana Roo. Se ha dicho que están pidiendo una audiencia con usted por parte de Florian Tudor, quien ha sido señalado como principal líder de esta banda dedicada a la clonación de tarjetas. Saber cuál ha sido la información que usted ha tenido, si va a aceptar este acercamiento, porque ha señalado a varios funcionarios de primera élite de estarlo pues chantajeando, de estarle pidiendo dinero. Y saber también, están los compañeros de Notimex nuevamente afuera pidiendo también audiencia con usted porque pues, ya llevan más de un año en esta huelga, una huelga triste, y han mencionado que ya han sido pues amenazados por parte incluso de la Comisión Federal de Electricidad de quitarles la luz en estos campamentos que sostienen y que bueno pues siguen sin ser escuchados. Le piden también que lleven a la mesa de diálogo a la directora de Notimex, San Juana Martínez. Saber cuál es su respuesta, presidente. Sí, mire, sobre esto de Notimex, yo he hablado con San Juan, he hablado con Jesús para que se busque un acuerdo, que es lo mejor. Y vamos de nuevo a atenderlos, a escucharlos. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, que los atienda, y también Jesús, para buscar un acuerdo. Lo mismo que participe la secretaria del Trabajo. Hoy mismo que los atiendan, para ver si se llega a un acuerdo. Sobre lo de Quintana Roo, estamos pendientes de las investigaciones que se están llevando a cabo por el asesinato en Puerto Morelos de uno de los aspirantes a presidente municipal. Se tiene pues información de lo que sucedió, estamos dándole seguimiento, desde luego esto es un asunto que corresponde al gobierno del estado, ellos están haciendo las diligencias y también se está trabajando de manera conjunta, porque sí nos importa mucho atender estos casos, mucho, mucho, mucho. No queremos que haya estos asesinatos, que intervengan personas ajenas a los partidos en los procesos de campaña. Vamos a cuidar bien esto. Ayer hablaba yo de cómo operan los de la delincuencia organizada y también los de la delincuencia de cuello blanco en elecciones, cómo dan dinero a candidatos, lo que les piden a cambio, las prácticas que llevan a cabo de amenazas, de represión. Entonces, no nos vamos a hacer de la vista gorda en este proceso electoral. Vamos a estar cuidando. Por eso envié una carta a los gobernadores. Ya me contestó ayer, y le agradezco la confianza, el gobernador de Tlaxcala, que acepta participar en un acuerdo por la democracia para que se garantice que las elecciones sean limpias, sean libres,
que no intervengan los gobiernos, que no se apoye a ningún candidato de ningún partido con presupuesto público, que se denuncie si los candidatos reciben dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, que no se permitan las trampas, el relleno de urnas, la falsificación de actas, el llamado carrusel, el acarreo, que no haya compra de votos, que no se repartan despensas, que se garanticen elecciones limpias y libres. Para eso envié la carta. Y también en la carta está el señalamiento de que ya estos delitos electorales se consideran graves en la Constitución. Y el que comete un delito electoral no tiene derecho a fianza. Ya se hizo una reforma a la Constitución y a la ley de la materia. Pueden todos los ciudadanos denunciar a la Fiscalía Electoral. Es muy importante y aquí vamos a estar informando, diciéndolo, que existe una Fiscalía Electoral y estos delitos se consideran graves y puede ir a la cárcel quien sea, cualquier autoridad. Y desde luego cualquier persona, cualquier ciudadano. Entonces ayer el gobernador de Tlaxcala me trajo una carta expresando que él se adhiere a este acuerdo. Y estoy seguro que otros van a hacer lo mismo y que se va a garantizar que sea la gente libremente, el ciudadano, el que decida. Voto libre, secreto. Nada de manipulación. Entonces, vamos en el caso de Quintana Roo a seguir con estas investigaciones y sobre este asunto especial también le voy a pedir en este caso a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, que atienda a esta persona a la que tú mencionas para ver lo del tráfico de estas tarjetas. No se ha tratado mucho en el Gabinete de Seguridad. Ya se trató, pero lo importante es que se avance más. Vamos. Presidente, buenos días. Pedro Villaicaña, del periódico Universal. Presidente, regresando al tema de la auditoría, algunas voces consideran que el haber enviado esta carta busca minar a la auditoría. ¿Usted qué responde a estos señalamientos? No, pues imagínense una institución que se equivoca, entre comillas, de esa manera. ¿Cómo se va a decir que se mina? Yo creo que lo más correcto es decir que se autodestruye. Imagínense, auditoría, estamos hablando de auditor que se equivoca
en una investigación, un estudio, por más de 200,000 millones de pesos. Claro que no fue una equivocación. Claro que ahí hubo una intencionalidad política de afectarnos. Entonces, ¿quién es el responsable? Ahora, solo falta que digan que yo hice la auditoría. O como dijeron los mismos, algunos de ellos, de que los había yo doblado, casi los había yo torturado, para que se retractaran. Entonces, no es así. Es que se tiene que actuar con apego a la verdad, con rectitud, con integridad. Esos periodistas, escritores, intelectuales, orgánicos, tienen todo el derecho de ser opositores, todo el derecho de ser opositores. No se les puede limitar su derecho de ninguna manera. Pero debe de haber una ética por respeto a la gente. Y siempre y cuando se nos garantice a nosotros el derecho de réplica, no hay problema, hay debate, que esto es muy bueno. Aunque es lamentable porque van creando un ambiente de desconfianza, ¿no? Para eso lo hacen, para que la gente pueda decir, todos son iguales, es lo mismo. No, no somos iguales, no es lo mismo. Decía yo en campaña, a mí me pueden decir peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Y esta actitud, imagínense, la enfrentó este proceder, lo enfrentó el presidente Madero. Porque Porfirio Díaz les daba dinero a los periodistas, pero además pertenecían a grupos de intereses creados y en algunos casos no lo hacían por dinero, como es también en el caso de algunos de ellos. Es una concepción, un pensamiento conservador que es legítimo. Entonces, se derrota a la dictadura, entonces queda toda esa prensa, llega Madero y les deja de dar dinero. Hay un término que nada más lo voy a usar ahora, porque es muy fuerte, pero le llamaban al fondo, a la partida, para darle dinero a los periodistas, se le llamaba el fondo de los reptiles. El hermano de Francisco y Madero, Gustavo Madero, dijo una vez, y eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso lo asesinaron de manera atroz, infame.
lo martirizaron. Dijo que esos periodistas le mordían la mano a quien les había quitado el bozal, porque Madero no les da dinero, pero hay libertades como nunca, a diferencia de lo que sucedía con Porfirio Díaz. No se permitía la oposición. Los periodistas independientes tenían que irse a Estados Unidos, allá estaban los Flores Magón, porque aquí se aplicaba la ley fuga y era encierro, entierro o destierro. Entonces, se da el cambio y todos los que no hablaban se lanzan contra el presidente Madero, un hombre bueno, apóstol de la democracia. Y lo atacaban todo el tiempo, lo ridiculizaban, caricaturas, de todo, un linchamiento político. Entonces, ellos fueron creando las condiciones para el golpe de Estado y el asesinato del presidente Madero y de su hermano Gustavo y del vicepresidente Pino Suárez. Ellos abonaron el terreno para eso. ¿Cuál es la diferencia ahora? De que hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. La gente está mucho más consciente, como nunca. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, el más politizado del mundo, de los más politizados del mundo. Y ya no nos pueden cercar. ¿Cómo se defendía el presidente Madero? Había un periódico de Sánchez Azcona, que por cierto, cuando el golpe, los fifís y los golpistas lo quemaron. Muy pocos escritores defendían al presidente Madero. Les comenté en una ocasión que hasta quien fue un hombre excepcional como pintor en las artes y también por sus posiciones políticas, José Clemente Orozco, en ese entonces hacía caricaturas y ponía en sus dibujos a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como pigmeo. Ese gran muralista luego cambió y fue consecuente, porque también eso sucede, pues, conservadores que luego cambian, y también los que se dicen de izquierda, ¿no?, revolucionarios, radicales, le dan el bandazo, se vuelven abyectos, ¿no?, conservadores al servicio de grupos de intereses creados
algunos. Decía un poeta, Efraín Huerta, tenía un poemínimo. Decía, a mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Entonces, es eso, ¿no? O sea, nosotros no socavamos ninguna institución. Lo que pasa es que están desesperados, los obnubila el coraje, entonces piensan que son los tiempos de antes, que pueden lanzar una calumnia y que todos los medios de comunicación la van a abrazar, como sucede, y que ya la gente se va a tragar todas esas mentiras, o que nosotros nos vamos a quedar callados. Porque eso era lo de antes también. Y cuidadito vayas a responder, porque te va a ir peor. Así eran las campañas en radio, en televisión. Se lanzaban contra un opositor al linchamiento político. Y aparte de que no tenía derecho de réplica, porque estaba completamente cercado el opositor o los opositores, si sigues, te va peor, porque nosotros tenemos el control de todos los medios. Entonces ya son otros tiempos, afortunadamente. Entonces la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país.